Hola jóvenes de octavo grado, espero se encuentren muy bien en sus hogares, como siempre cuidando de su salud. Soy la profesora Clarisa Lara del área de español y en esta ocasión compartiré con ustedes el tema, el poema, recursos estilísticos, anáfora, epíteto, hiperbatón y antítesis. El objetivo de esta clase es conocer las características de un poema y los recursos estilísticos. Así que presten mucha atención a este video, comenzamos. En la clase anterior estuvimos discutiendo de forma general sobre este tema. Haremos un repaso preguntándonos, ¿qué es un poema y cuáles son las características de un poema? Bien, el poema es una composición literaria en versos donde a través de la rima y otras herramientas del lenguaje, el autor expresa sus emociones e impresiones del mundo. Para esto se utiliza un lenguaje figurado y palabras escritas en verso o prosa. Por lo general, los poemas suelen ser líricos, dramáticos y épicos, manifestándose acerca de la esperanza, felicidad, la infidelidad, el desengaño, los sueños, el honor y entre otras emociones y preocupaciones básicas de las personas. Dentro de las características de un poema están la rima. La rima es una figura retórica que se enfoca en los elementos morfológicos de las palabras. Consiste en semejanzas o en un fenómeno de homofonía que se pueden clasificar como un tipo de aliteración. Se basa en la repetición de fonemas al usar la métrica o el ritmo. Como número 2 tenemos el verso. El verso consiste en la unión de una serie de palabras que son colocadas conforme a unas reglas que se acomodan al ritmo y al metro. El verso no siempre coincide con una sola unidad métrica, sino que puede variar dependiendo del género literario poético. Existen diferentes tipos de verso, como ser el verso libre, el verso mayor y el verso de arte menor, entre otros. Luego tenemos la estrofa. La estrofa en sí es el metro, que es la medida silábica que se utiliza para los versos poéticos. Así el verso se forma de estrofas, que son versos agrupados, los cuales se ajustan al metro, que son un conjunto de sílabas. La estrofa puede estar entre un punto y aparte, un punto y seguido o un punto y coma. También los versos, las palabras o renglones unidos por una serie de criterios fijos de extensión, rima y ritmo. Luego tenemos el ritmo. El ritmo, este se produce cuando se repite en diversos intervalos en forma regular, permiten armonizar en el oído los versos y sus partes. Tenemos el metro. Es la herramienta lingüística con la que se puede organizar un poema en unidades rítmicas, es decir, en versos, que son agrupados en estrofas, las cuales se distinguen por un número de sílabas. Luego tenemos la extensión. La extensión en los poemas puede variar mucho. En términos generales es corta, pero existen poemas grandes que exponen hechos épicos como ser los poemas de Homero y poemas cortos como los que generalmente conocemos. Tenemos los recursos. Los recursos literarios o recursos poéticos consisten en diferentes técnicas o principios como son las metáforas, que estas son comparaciones externas, los simbolismos, que son significados especiales, el hiperbatón, que es una exageración evidente, las parábolas y las analogías. Ahora bien, los recursos estilísticos son los diversos trucos que se utilizan o que el autor utiliza para hacer más expresivo su mensaje y llamar la atención del lector. El conjunto de estos
recursos que utiliza el autor se llama estilo. Entre ellos tenemos la anáfora. La anáfora consiste en repetir una o varias palabras al principio de las oraciones, como por ejemplo en el poema: dejé por ti mis bosques, dejé un temblor, dejé una sacudida, dejé mi sombra, dejé palomas tristes junto al río. Podemos observar en este poema que se repite la palabra dejé al principio de cada verso. Luego tenemos lo que es el epíteto. Es la utilización de adjetivos que generalmente se colocan delante de los sustantivos para añadirles viveza y colorido, pero estos no añaden ningún significado a la palabra, como por ejemplo, por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa, y dulce primavera deseaba. Podemos observar en este poema que se utilizó el adjetivo verde para el sustantivo hierba, como también fresco para el sustantivo viento, y asimismo también blanco para el sustantivo lirio y colorada para rosa. Luego tenemos el hiperbatón. Consiste en cambiar el orden normal de las palabras en una oración, como por ejemplo, de este pues formidable de la tierra bostezo, el melancólico vacío. De esta frase, el orden lógico sería el melancólico vacío de este formidable bostezo de tierra. Entonces, si ustedes pueden observar y escuchar, se escucha de mejor manera y podemos observarlo de una mejor manera, más comprensible y coherente. Luego tenemos la antítesis. Consiste en relacionar dos palabras que se oponen entre sí, como por ejemplo, fue sueño ayer, mañana será tierra. Poco antes, nada, y poco después, humo. En este caso, si podemos observar, las palabras serían fue, será, sueño, tierra, ayer, mañana, poco antes, poco después. Es decir, es el opuesto de estas palabras. Mediante palabras que se oponen, se pretende llamar la atención, por eso se utilizan. Muy bien, después de haber abordado detalladamente el tema, como tarea les queda realizar un resumen sobre el poema y los recursos estilísticos y tienen que subirlo a la plataforma. Deben de realizarlo hasta el día de mañana. Tienen hasta mañana para poder realizarlo y subirlo, ya que la tarea vence a la medianoche. Esto ha sido todo por la clase de hoy. Recuerden que un poema es una composición literaria escrita en versos donde a través de la rima y otras herramientas del lenguaje, el autor expresa sus emociones e impresiones del mundo y que las características de un poema son la rima, el verso, la estrofa, el ritmo, el metro, la extensión y los recursos. Y también que los recursos estilísticos del poema son, entre algunos de ellos, la anáfora, epíteto, hiperbatón y la antítesis. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.